escuchando bien porque estoy solo ahora acá, no tengo nadie atrás, así que bueno, sería eso nada más. ¿Ah? Bueno, chicos, nosotros ya vimos lo que era, ¿no es cierto? Empezamos a ver, yo le dije que la parte de magnetismo era la parte de, al igual que el campo eléctrico, era un campo vectorial, bien, que se distinguía a través de las líneas de campo. En el caso del campo eléctrico, las líneas de campo coincidían con las líneas de fuerza, puesto que una carga de prueba puesta en medio de un campo eléctrico seguía la dirección de las líneas, vamos a decir, las líneas de campo. En el caso del campo magnético, las líneas de campo magnético que distinguen la intensidad del campo magnético y tangentes a ella está el vector de inducción magnética, podríamos decir que el espaciamiento entre las líneas de campo nos da una idea de la intensidad del campo magnético y aparte que nosotros podemos decir que no existen, en campo magnético no existen polos separados, sino tenemos un polo norte y un polo sur. Bien, eso es lo que tendríamos que decir con respecto a las similitudes o diferencias de lo que es campo eléctrico y campo magnético. Bien, el campo eléctrico ya dijimos que iba de una carga positiva a una negativa. El campo magnético salen, las líneas de campo salen del norte y llegan hacia el sur. Eso es lo que tendríamos que decir. No existen polos, no podemos distinguir dos polos separados, lo que es el campo magnético. Bien, bueno, y las líneas de campo, por supuesto, las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza, sino generalmente son perpendiculares a ellas. Como dijimos nosotros ya, una carga en medio de un campo magnético sería una expresión F igual a Q por B vectorial B. Bien, bueno, y aparte nosotros empezamos campo magnético diciendo que lo íbamos a dividir en dos partes. Primero íbamos a estudiar la fuerza que se ejercía sobre una carga en movimiento en medio de un campo magnético o la fuerza que se ejerce sobre una corriente, ¿no es cierto? Que es un conjunto de cargas. Y ahora vamos a ver cómo se genera, cómo a partir del movimiento de una carga o a partir del movimiento de un conjunto de cargas nosotros generamos un campo magnético. Un campo magnético se puede generar a través de una piedra que dijimos que es de origen natural, ya se encontró en la antigüedad, magnetita, ¿bien? Pero nosotros podemos generar un campo eléctrico a partir de un conductor que transporta corriente o a partir de una carga. En principio nosotros vamos a establecer una similitud entre campo eléctrico y campo magnético. Cuando nosotros hablamos de campo eléctrico, nosotros lo primero que vimos es una carga y a su alrededor vimos el campo, cómo era el campo eléctrico en él. Bien, nosotros si tenemos un conductor, vamos a decir rectilíneo en el sentido entrante o perpendicular, vamos a decir, al plano del pizarrón, perpendicular al plano del pizarrón, vamos a decir que las líneas del campo supongamos que esto transporta una corriente I, se la voy a dibujar con otro color. Se las voy a dibujar con otro color. Bien, las líneas de campo alrededor de ese conductor que transporta corriente son todas líneas circulares y concéntricas. Bien, son todas líneas circulares y concéntricas. Bien, ¿cuál es el sentido de esas líneas de fuerza o de esas líneas de campo? Nosotros podríamos decir, si nosotros tenemos un conductor
entrante, una corriente entrante, tenemos esta corriente entrante, las líneas de campo tienen este sentido. Bien. El pulgar me indica sentido de corriente, con la regla de la mano derecha. Esto me indica sentido de corriente y el extremo de los dedos me va a indicar el sentido del campo magnético. Bien, el sentido de las líneas del campo. Si yo quiero saber cuál es la dirección del campo magnético en un punto P, bien, alrededor de ese conductor, y esto es importante, establezco el radio vector. El vector es el radio vector. Tangente o perpendicular a ese vector posición está el vector B, vector campo magnético. Bien, tangente a ese vector está el vector tangente, a la línea de campo o perpendicular a este radio vector está el campo magnético. Si yo quiero saber el campo magnético en este punto, establezco el radio vector perpendicular a ese radio vector está el campo magnético o tangente a la línea de campo. Bien, entonces eso sería mediante un conductor. Un conductor, si la corriente es entrante, vuelvo a repetir, y esto es importante que lo sepan, la corriente es entrante. Las líneas de campo tienen ese sentido. Bien, ahora tengo un conductor por el cual circula una corriente saliente. Si circula una corriente saliente, bien, si circula una corriente saliente, bien, entonces, la corriente es saliente, el pulgar indica que la corriente es saliente. Si es saliente, ahora las líneas de campo tienen el sentido antihorario. Si tienen el sentido antihorario, para determinar cuál es la dirección y sentido del campo magnético en un punto P, establezco el radio vector. Perpendicular a ese radio vector está el vector B, inducción magnética, perpendicular, o tangente de la línea de campo. Bien, entiendo que ahí puede estar entendido bien de qué es lo que estamos hablando, un conductor. Bien, bueno, ese es el caso de un conductor. Cuando nosotros teníamos, ¿cómo hacemos para encontrar ahora lo que nos interesa a nosotros? Es encontrar la magnitud del campo magnético, esta magnitud B del campo magnético. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Acuérdense que con campo eléctrico nosotros teníamos dos maneras. ¿Cómo es? A través, para encontrar el campo eléctrico a grandes rasgos, nosotros lo que aplicamos es la ley de Coulomb, y por medio de la ley de Coulomb nosotros encontramos el campo eléctrico y lo que aplicamos era discretizar. Discretizar. ¿Qué quiere decir discretizar? Nosotros veíamos el efecto que nos producía, por ejemplo, si era una distribución continua de cargas, distinguida por lambda, rho o sigma, ¿está bien? Veíamos el efecto que me producía una carga y ese efecto lo sumábamos, hacíamos una sumatoria o integrado, ¿está bien? Hacíamos eso es lo que hacíamos, ¿bien? O lo que hacíamos, encontrar el campo eléctrico. Por supuesto, esto de la definición, a través de la definición, F, la fuerza ejercida por unidad de carga. O a través de la ley de Gauss. ¿En qué se basaba la ley de Gauss? En la simetría. La ley de Gauss, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros explicamos la ley de Gauss? Lo que nosotros hacíamos es encontrar el campo eléctrico mediante la propiedad que tenían algunos
sistemas o algunas distribuciones de carga o algunos sistemas físicos, para ser más general, que tenían la propiedad de ser sistemas simétricos. Simétricos. Si nosotros teníamos una simetría de carga, podíamos aplicar la ley de Gauss, encontrar el campo eléctrico, y la restricción que teníamos para aplicar la ley de Gauss no era una restricción desde el punto de vista físico, sino era desde el punto de vista matemático. Acuérdense, nosotros la ley de Gauss nos decía, esta ley de Gauss nos dice que la integral a lo largo de una superficie sellada de eco diferencial S es igual a la carga neta ensayada sobre epsilon 0, donde epsilon 0 es una constante de permitividad, que es como 8,85 por 10 a la menos 12. Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Bien, bueno, explicado eso, nosotros vamos a hacer esta misma simetría, o sea, no simetría en el aspecto formal de la palabra, pero sí vamos a establecer esta comparación con campo magnético. ¿Qué vamos a decir? Nosotros podemos encontrar el campo magnético en un punto, lo podemos encontrar a través de la ley de Biot-Savart o a través de la ley de Ampère. A través de la ley de Ampère. Cualquiera de esas dos, la ley de Biot-Savart es muy parecida, vamos a decir, igual pero distinta a la que yo hacía para calcular el campo eléctrico a través de la ley de Coulomb, discretizar el continuo, ver el efecto que me producía un diferencial de carga en un determinado punto, ¿está bien? Entonces, un diferencial de corriente, ver bien lo que me produce. Entonces, esto es lo que yo hacía. ¿Cómo sería la síntesis más o menos de esto de la ley de Biot-Savart? Ya lo vamos a profundizar. Tenía un conductor que transportaba corriente y yo quería encontrar el campo magnético en un punto P. Entonces, para encontrar el campo magnético en un punto P, yo tomo un diferencial L de conductor, el diferencial L, esto es I por diferencial L, este I por diferencial L me produce un diferencial B de campo magnético. Entonces hacía una sumatoria de todos los efectos, hago una sumatoria de todos los efectos que me producen estos diferenciales de conductor que yo estoy tomando sobre este punto P, lo sumo, que en realidad sería una integral, y veo el efecto que me produce. Bien, mientras que la ley de Ampère tiene mucha similitud con respecto a la ley de Gauss. La ley de Ampère, vuelvo a repetir, no tiene restricción desde el punto de vista físico, sino tiene una restricción desde el punto de vista matemático. Bien, chicos, miren, quiero saber si me están escuchando bien a ver, respóndanme si me están escuchando bien o están entendiendo bien lo que les estoy diciendo. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias, Rocío. Bien, Juan, bien, Lucas, muy bien, muchas gracias, Carlos. Bien, muchas gracias por su respuesta, porque estamos solos, vuelvo a repetir, entonces es importante que me digan. Bien, entonces la ley de Biot-Savart es muy parecido a lo que es Coulomb, lo que tenía antes. Y la ley de Ampère es muy parecido a lo que es la ley de Gauss. Es una integral sellada, ya lo vamos a ver. No es una integral de superficie, porque esto era una integral de superficie. Esto es una integral de trayectoria. Pero ya vamos a ir viendo las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tiene? Bien, y sobre todo estas leyes se basan mucho en la distribución de las líneas de campo. ¿Está bien? Muchos se basan, fíjense, en la distribución de las líneas de campo. La ley de Gauss, cuando nosotros teníamos un campo uniforme
las líneas de campo no tenían espaciamiento, nosotros podíamos llegar a encontrar el campo eléctrico, ¿está bien? En algún sentido. Había una simetría de líneas, una simetría de carga, era un sistema simétrico. Bueno, de igual manera, la ley de Ampère, vamos a ver cómo la vamos a aplicar. Bien. Entonces, eso sería la similitud entre lo que nosotros hemos visto, campo eléctrico y campo magnético. Bien. Si tenemos un conductor rectilíneo, largo, ¿qué quiere decir? Largo. O supongamos que es infinito, ¿no es cierto? Lo he borrado, pero en realidad no hacía falta borrarlo recién. Entonces tengo las líneas de campo, tengo una corriente I. Estas son líneas de campo, las que estoy dibujando en color rojo, líneas de campo. Esto me indica sentido de corriente, esto me indica las líneas de campo. Tangente en un punto P, tangente a la línea de campo, está el vector inducción magnética, es decir, perpendicular. Esto es importante en los dibujos. ¿Por qué motivo, chicos? Algo me voy a detener y es algo importante lo que les voy a explicar. Si ustedes quieren encontrar el campo magnético en este punto S, ustedes trazan este radio vector y muchos miren lo que hacen. Dicen, bueno, el campo magnético está acá, así. ¿Y cómo son estas dos líneas? Y miren, son perpendiculares. Yo ahí, a simple vista, ya veo que esto no es 90 grados. Está bien, no se les pide que lo hagan con compás o que lo hagan con un semicírculo, pero sí lo que yo les pido es que tengan más o menos, cuando uno va a hacer esto, sería más o menos 90 grados. Bien, eso es 90 grados. No, ni ahí, hay alguien que me dibuja ahí un campo magnético, me dice, bueno, mire, de este conductor, el campo magnético en este punto S tiene ese sentido. No, no tiene ese sentido, porque esto no es perpendicular ni es tangente a la línea. Está bien, yo no voy a dibujar, no dibujo un círculo perfecto acá, por eso es que le estoy diciendo, trazo un radio vector S, perpendicular a ese radio vector, está el vector campo magnético. Perdón. El campo magnético va hacia arriba, perdón, acá va hacia arriba. Va el campo, pero no lo he dibujado así. Esto no es. ¿Estamos? Bueno, eso no es. ¿Bien? Bueno, a ver. Bien. Bueno, chicos, entonces esto es lo que sería el campo magnético en un punto. Si nosotros se hicieron experiencias y se encontró que el campo magnético era proporcional a la corriente I del conductor, era proporcional, manteniendo F igual a constante. Es decir, si todos estos puntos, si yo estuviera en una misma órbita, vamos a decir, o en una misma línea, a una distancia S, mientras yo no varíe S, el módulo de B iba a ser igualmente. Salvo que varíe, ya va a variar B. Después, ¿qué más se encontró? Encontraron que B era proporcional a 1 sobre S, o sea, es inversamente proporcional al radio. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo me alejo,
por ejemplo, estas líneas de campo yo las dibujo así, pero estas líneas de campo tendrían que ser más juntas acá y a medida que me voy alejando cada vez más espaciadas. Bien, para un I igual a constante. Bien, entonces B es proporcional a 1 sobre S para un I igual a constante. Bien, bueno. ¿Y qué dijeron? Bueno, a ver, encontremos una relación. Para esta proporcionalidad nosotros tenemos que establecer una constante. Acuérdense nosotros cuando teníamos fuerza en Coulomb, la constante es epsilon 0, o 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces, dijeron, el campo magnético es igual a mu 0 por I sobre 2pi por S. Bien, eso va del campo magnético a una distancia S del conductor, y, como yo les dije, es directamente proporcional a S e inversamente proporcional al radio. Bien, a la distancia. Bueno, esa expresión la encontraron, dijeron, bueno, el campo magnético al ser del conductor responde a esta expresión. Bien, entonces, dijeron, bueno, ya que estamos, ¿por qué eso no lo establecemos a través de una ley? A ver, ¿qué ley puede ser? Bueno, dijeron, che, y si traemos B, lo multiplicamos por 2pi por S, y esto lo multiplicamos mu 0 por I, donde mu 0 es una constante de permeabilidad, bien, que es mu 0 4pi por 10 a la menos 7, que sería Tesla por metro sobre amperes. Bien. Bueno, dice, establezcamos igualdad. Bien, pero si esto nosotros lo podemos establecer a través de una ley, bien, en donde B es constante el módulo en una misma línea de campo, una misma distancia S. Toda esta S es exactamente igual. El módulo exactamente igual. Dijeron, bueno, esto lo establezcamos a través de una ley. La ley de Ampère nos dice que la integral de B por diferencial L es igual a mu 0 por la cociente neta ensayada. Y acá les voy a explicar lo que dice la ley de Ampère. Nos dice que el recorrido de B a lo largo de una trayectoria sellada es proporcional a la cociente neta que encierra dicha trayectoria descrita o dicha trayectoria sellada. Se lo digo un poquito más rápido. El recorrido de B a lo largo de una trayectoria sellada es proporcional a la cociente neta ensellada por dicha trayectoria o que atraviesa dicha trayectoria. Ensellada o que atraviesa dicha trayectoria. ¿Estamos? Es decir, esta integral es proporcional a él y se establece la igualdad a través de una constante, mu 0, constante de permeabilidad. Bien, 4pi por 10 a la menos 5, permeabilidad magnética. Bien, ¿qué restricciones tiene esta ecuación? Ya no es una integral no es una integral de superficie, como nosotros antes teníamos en Gauss. Ahora es una integral de trayectoria. Es más, nosotros dijimos que la ley de Gauss aplicada al campo magnético era igual a 0. ¿Por qué quería decir que era igual a 0? Que no teníamos un polo por separado. Siempre tenemos
si nosotros ensayamos un imán, por así decirlo, un imán con una línea, con una superficie sellada, hay un flujo entrante y un flujo saliente, de tal manera que es igual. Si es igual, entonces debe ser igual a 0. ¿Bien? Eso quiere decir que no tengo siempre es igual a 0. El flujo de campo magnético a través de una superficie sellada es igual a 0. ¿Bien? Eso es lo que podríamos decir de lo que es la ley de Gauss aplicada a campo magnético. Bien. ¿Qué aplicaciones puede tener esto? ¿O qué aplicaciones no? Le voy a dar algunas, vamos a decir, explicaciones de esta ley. Digamos, si bien hemos partido de algo que nos dice la experiencia, como son estas expresiones, bien, nosotros podríamos decir, si tenemos un conductor que transporta una corriente entrante, bien, y adoptamos una trayectoria, yo se la voy a elegir del profesor, ¿no? Esta trayectoria. Vamos a decir, vamos a comprobar si es cierto o no lo que yo les digo. Miren, voy a adoptar esta trayectoria. Es una trayectoria muy particular, ¿no? Que tiene un ángulo θ. Bueno, en este caso es 90 grados. Podría ser otro ángulo también, ¿no? Supongamos esta trayectoria que está A, B, C y D. ¿No es cierto? Entonces, vamos a decir, si esto es entrante, bien, esto es entrante, nosotros vamos a decir que a lo largo de esta trayectoria CD, vamos a decir, esto es entrante, B1 apunta en ese sentido y mi diferencial debe recorrer en ese mismo sentido. Bien, ¿por qué? Voy a aplicar la ley de Ampère, esta ley de Ampère, en donde yo tengo que adoptar un sentido de trayectoria. B es el vector de inducción magnética. Diferencial L es un diferencial de trayectoria. Yo he adoptado esta trayectoria. La voy a aplicar en el espacio a un conductor que tiene una cierta corriente I. ¿Bien? Hola, hola. Sí. A ver, no, dale, estoy en la clase, sí. Sí, ese. Tanto. Bueno, entonces, si nosotros adoptamos esta trayectoria de B1 por diferencial L, a lo largo de esta trayectoria diferencial L va a apuntar en el mismo sentido, porque seguimos un sentido de trayectoria, diferencial L, y B va a apuntar en ese sentido, bien, perpendicular. En este sentido, B apunta B2, vamos a poner, y mi diferencial L sería el diferencial, fíjense que siempre va adoptando el mismo sentido. En este caso, B apunta en este sentido, en el lado AD, y diferencial L va a apuntar hacia arriba. Bien, mi diferencial L. Bien, a ver, esperen un ratito, a ver. ¿Se están notando bien los colores? Sí, entiendo que se nota bien el rojo, ¿va? Bueno, háganme saber o conecten el audio si no se llega a notar bien algún color. Bien, pero yo entiendo que sí, que ahí se está notando bien. Bueno, entonces, tenemos A, B, C y D. Bien, entonces, la integral de B por diferencial L a lo largo de una trayectoria sellada es la integral, se transforma en 4 integrales abiertas.
desde D a C de B1 por diferencial L más la integral desde B hasta C de B por diferencial L más la integral desde B hasta A de B2 por diferencial L más la integral desde A hasta B de B por diferencial E. ¿Qué característica? Esto es un producto escalar de dos vectores. Es un producto escalar. Por lo tanto, si es un producto escalar, algo que no le había explicado, esto es un producto escalar. Si es un producto escalar, es B por diferencial L por el coseno. En este caso, el coseno de 90 grados. Acá involucra el coseno de 90 grados, que esto es igual a 0, por lo tanto, esta se anula. Y esta otra, desde A hasta D, también se anula por las mismas características. Entonces me queda la integral de B1 por diferencial L, donde B1, nosotros dijimos que B1 es igual a mu 0 por I sobre 2pi por S1, siendo S1 esta distancia, S1. Y esto es S2. B2 es mu 0 por I sobre 2pi por S2. Sí. Una compañera puso en el chat porque va cambiando el sentido de B. A ver, escúcheme, ¿cómo? Que una compañera puso en el chat por qué va cambiando el sentido de B. ¿Es perpendicular a la fuerza o no? Y, mire, no voy cambiando el sentido de B. No voy cambiando el sentido de B. Fíjense ustedes, miren, fíjense ustedes, esta cociente es entrante. ¿Está claro? A ver si lo voy a dibujar. Sí, lo escucho. Sí, bien. Miren, le voy a dibujar, en vez de esta trayectoria, le voy a dibujar los círculos completos que Cecilia había dibujado. ¿Está bien? Tres círculos característicos. Esta cociente es entrante. ¿Está bien? Si esta cociente es entrante, acá, ¿cómo apunta B? ¿Cómo es el sentido de B? ¿Horario o antihorario? A ver, escríbanmelo. O me lo dicen. Les hago una pregunta. Si la cociente, horario, y bueno, fíjense que B no ha cambiado en ningún momento. Siempre B es horario. ¿Estamos de acuerdo? B no lo puedo cambiar. Sí lo que puedo cambiar es diferencial L. Diferencial L lo puedo cambiar porque el diferencial L yo he dicho voy a recorrer la trayectoria así, en este sentido. En este sentido que estoy indicando yo. Bien, pero B tiene un solo sentido, está dado por el sentido de la corriente del conductor. El conductor me dice que el campo magnético, cualquiera sea la línea que yo elija, la línea de campo, siempre va a ser sentido horario. ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias. Bien, listo. Bien, siempre va a ser sentido horario, eso depende del sentido de la corriente, no depende de... Si es el sentido de trayectoria, yo lo puedo elegir, pero el sentido de la corriente, está bien, yo lo he elegido, pero después del sentido de corriente ya voy a tener... No puede ser que este sentido de corriente entrante acá me provoca un sentido horario y acá me provoca sentido antihorario. Algo anda mal. ¿Me entienden? No puede ser. Bien. Bueno, entonces, ahora me quedan estas dos integrales, nada más. Me quedan estas dos integrales. B1 por diferencial L, entonces me queda B1
por diferencial n por el coseno de 0 grados, más la integral de 180 grados. Bien, entonces, diferencial n, entonces, nosotros tenemos acá, voy a apoyar acá, voy a apoyar acá y me quedo. Es decir, esta integral es igual a estas dos integrales de este lado, ¿no? Entonces, tengo que la integral lo que estamos haciendo ahora es comprobar la ley de Ampère, si realmente la ley de Ampère es válida. ¿Está bien? Entonces, tengo la integral B1 es igual a mu 0 por I, ahí estamos, sobre 2pi por R1, por diferencial N. Menos 0 por I sobre 2pi por R2 por diferencial. Bien. Entonces, saco fuera de la integral mu 0 por I sobre 2pi por R1, que todo es constante, por la integral de diferencial N, desde D hasta 0, menos mu 0 por I sobre 2pi por R2 por la integral. ¿De dónde? Desde B hasta A por diferencial N. Esta integral es esta longitud que estoy yo marcando acá. Es esta longitud. Y esta integral es esta longitud de arco. Esta longitud de arco me queda mu 0 por I sobre 2pi por R1 por θ por R1. Aquí es la longitud. El arco, el ángulo por el radio, el arco. Este arco, ¿a qué es igual? Al ángulo por el radio. Por supuesto, el ángulo no está expresado. ¿En qué está expresado el ángulo? A ver, contésteme. ¿En qué tiene que estar expresado el ángulo para yo poder ponerlo así? ¿En qué tiene que estar expresado el ángulo? A ver si alguno sabe. El θ, ¿en qué está expresado? En grados excentricidad. Muy bien, en radianes, muy bien, en radianes. Es decir, en este caso, si fuera 90 grados, sería pi sobre 2. Tiene que estar expresado en radianes. Perfecto. Para yo aplicar esta expresión diferencial en θ por S, θ debe ser expresado en radianes. Muy bien. A la contestación. Miren que es lo más cerca que podemos tener de la presencialidad. Ustedes también me responden. Y esto es θ por R2. Es decir, este con este simplifica, este con este se simplifica, y me queda, ¿qué me ha quedado? A ver, esta expresión, ¿a qué es igual? Esa expresión ¿a qué es igual? A ver, contéstenme. Lo tienen escrito, a ver. ¿Por qué se restan las integrales? Y simplemente porque acá tengo el coseno de 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Entonces, este menos lo traigo acá y es ahí donde se restan las integrales. ¿Está bien? Fíjense el ángulo que forman acá estos dos. 180. Acá forman 0 grados. Bien, y acá qué ángulo forman 180. ¿Está claro?
es igual a 0. Es igual a 0. Esto es igual a 0. Es decir, que la integral. A ver, uno que conecte el audio. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué es lo que he querido hacer yo ahí? A ver si interpreta. Porque yo he hablado mucho y no interpretan lo que yo quiero decir. A ver, tengamos un poquito conversación. No, flujo no. ¿Quién ha hablado de flujo? Flujo no. Me contesta Santiago que el flujo es constante. No, no, si nadie ha hablado de flujo. Y más, hay una integral de trayectoria. Nadie habla de flujo acá. A ver, alguno que interprete. No, tampoco, que el campo es constante. No, porque no es constante. Fíjense que este campo no es constante. A lo largo de esta trayectoria tiene un valor, a lo largo de esta trayectoria tiene otro valor, y a lo largo de esta trayectoria debe ser un valor variable. Pero a mí no me interesa que sea variable porque siempre el ángulo entre los dos va a valer 90 grados y el producto escalar va a valer 0. Esto no es flujo. Fíjense que es una integral de trayectoria, no integral de área. ¿Bien? A ver, ¿qué es lo que he querido comprobarles yo? Ahí va, Rocío. No hay cociente ensayada en esa trayectoria. Y si no hay cociente ensayada en esa trayectoria, ¿qué está pasando? Por ahí va la contestación, ¿no, Rocío? Por ahí va. Si no hay cociente, lo que hemos demostrado acá, que con esta trayectoria que yo he elegido, hay cociente ensayada esta trayectoria. ¿Es cociente? No, la trayectoria no tiene ninguna simetría. Fíjense que no es simétrica con respecto a la simétrica. Está bien, si no esa trayectoria no encierra cociente, ¿qué pasa entonces? ¿Qué decimos nosotros? Que la integral a lo largo de una trayectoria sellada es igual a mu 0 por la cociente neta ensayada. Si esta trayectoria no encierra cociente, entonces este término debe ser igual a 0. Con lo cual estoy comprobando lo que me está diciendo Ampere, que la integral o el recocido de B a lo largo de una trayectoria sellada es proporcional a la cociente neta ensayada. Si no hay cociente neta ensayada, entonces debe ser igual a 0. Esto es lo que yo quería comprobar. Yo tomo una trayectoria donde no hay cociente neta ensayada. Si no hay cociente neta ensayada, entonces es 0. Es 0. Esta es una comprobación de lo que me dicen. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora, planteada la ley de Ampere, yo estoy comprobando que es cierta esa ley de Ampere. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Eh? Muy bien. Lo que me ha dicho Rocío bien, que el recorrido de B es 0 por la ley de Ampere. Exactamente, por la ley de Ampere, si le encierro cociente, entonces esto debe valer 0. Acá no he ensayado cociente, entonces el producto de B por diferencial L debe ser igual a 0. No quiere decir que no haya flujo, que no haya... No, si flujo es una superficie sellada, perdón, no es necesariamente una superficie sellada, puede ser una superficie, pero esto es una trayectoria, nada más, es una trayectoria que yo elegí. Bien, una trayectoria que por supuesto este conductor que está entrando es rectilíneo. ¿Qué condición tiene esto? Que es un conductor rectilíneo y muy largo.
es decir, que tiene longitud infinita, se puede suponer. Y yo he elegido una trayectoria que está en el mismo plano del pizarrón. El conductor es así, en la corriente entrante. Bueno, esa es una alternativa. Bien, ahora vamos a plantear otra. Borrado esto, vamos a decir. Ahora, si yo elijo una trayectoria supongamos así, y tengo un conductor con la corriente entrante, ¿bien? En un punto P cualquiera, este es el radio vector, esto es el diferencial L, tangente de la trayectoria, y B, dice, diferencial L, tangente de la trayectoria. Bueno, vamos a dibujarlo un poquito más a la trayectoria con azul, así se notan las diferencias, ¿está bien? Ahí está, supongamos eso. Tiene cualquier forma, ¿no? Cualquier forma puede tener la trayectoria sellada, ¿bien? Es más, si quieren dibujarla con líneas punteadas, la pueden dibujar con líneas punteadas. Es una trayectoria hipotética e imaginaria, ¿está bien? Esa línea es esa trayectoria. Si nosotros planteamos, esto es el radio vector, esto es phi, vamos a poner que eso es phi, vamos a poner, si nosotros planteamos esta ecuación, a ver si hay alguna pregunta, chicos. Sí, perdón, ve hacia abajo. Bueno, pero hagamos una cosita, tienen muchísima razón. Ve hacia abajo, muy bien. Vamos que ve, la vamos a poner ahí para no cambiar. Bien, B es saliente, la corriente I es en ese sentido. Muy bien, lo que me han dicho. Bien, gracias a adelante el pizarrón a veces menos hacia abajo, no debería hacia abajo, hacia el otro lado, sí. Perfecto, muchas gracias chicos. Entonces, lo más fácil es cambiar la dirección. Si esto es así, la corriente, el campo magnético va en ese sentido, por supuesto. Por supuesto, en cada punto de la trayectoria no tiene el mismo valor. ¿Por qué no va a tener el mismo valor? Porque no va a estar a la misma distancia. Si no está a la misma distancia, no tiene el mismo valor. Entonces, supongamos que ahora nosotros vamos a aplicar esta integral. ¿Bien? Entonces, esto sería la integral a lo largo de una trayectoria sellada de B por diferencial L. Vamos a poner la integral es B por diferencial L por el coseno de phi. Bien. Diferencial L por el coseno de phi sería esta componente. Bien. Si a esto le denomino tita y a esto S, bien, diferencial L por el coseno de phi. ¿Profe? Sí. No se llega a ver bien lo que está escribiendo. ¿Cómo, La cámara cómo? la cámara no llega ¿A hacia donde dónde? está escribiendo. A ver. ¿Ahí estamos? Sí. Ahí estamos. Perfecto. Gracias.
Entonces, este ángulo que subtiende a una distancia R, vamos a decir que es diferencial L por el coseno de phi. Diferencial L por el coseno, perdón, de phi es igual a S por un diferencial θ, que subtiende ese ángulo. Entonces, la integral de B por diferencial L, perdón, por S por diferencial θ, donde B es igual a mu0 por I sobre 2pi por S, entonces tengo que la integral de mu0 por I sobre 2pi por S por diferencial θ, entonces esto se lo simplifico y directamente me queda mu0 por I sobre 2pi, ¿no es cierto?, por la integral de diferencial θ. Yo voy a integrar, voy a ir aumentando cada vez más. Voy a hacer la suma de todas las diferenciales θ. Cuando llegue acá al principio, ¿cuánto voy a tener? A ver, contéstenme. ¿Cuánto voy a tener en radianes? Cuando complete vaya tomando los distintos diferenciales, a partir de acá, todo esto. ¿Cuánto voy a completar alrededor? 2pi. 2pi. Entonces, esto queda mu0 por I sobre 2pi por 2pi. Esto con esto se simplifica. ¿Y a qué me ha quedado igual? Que la integral a lo largo de una trayectoria sellada del vector inducción es igual a mu0 por la corriente neta ensayada por dicha trayectoria. ¿Estamos claros? Bien, entonces ahí lo que yo he puesto, he hecho dos ejemplos para que vean cuál es la diferencia cuando tengo una corriente ensayada y cuando no tengo. Ahora, vamos a suponer que en vez de una corriente, tengo varias corrientes. Tengo una I1, tengo una I2 y tengo una I3. Entonces, la corriente neta ensayada será, voy a suponer que I1 tiene, el sentido es positivo, ¿bien? Menos I2 más I3. Esa es la corriente neta ensayada. Quiere decir que es la corriente neta ensayada es la suma algebraica de las corrientes. I1 e I3 deben tener el mismo signo. E I2 deben tener signo contrario. Bien, el sentido, por supuesto, la integral después puede salir positiva o puede salir negativa. ¿Está bien? Si I2 es más grande que I1 e I3, será negativa. Y si no, será el signo contrario. ¿Está claro? Bien. A eso se refiere la ley de Ampère con la corriente neta ensayada por dicha trayectoria. Es lo mismo que antes teníamos para la ley de Gauss. Teníamos que ver nosotros evaluar esta integral a lo largo de la trayectoria. ¿Está bien? Lo que pasa es que nosotros, para aplicar esta ley de Ampère para un conductor rectilíneo muy largo, esta es corriente entrante, las líneas de campo son así, yo me voy a elegir
una trayectoria, si yo quiero sacar el campo magnético de un punto P, debido a un conductor I, esta es la corriente entrante, yo voy a tomar una trayectoria concéntrica con esta, que esté a una distancia R, bien, entonces esto es B, esto es diferencial L, bien. Esto es diferencial L, entonces si yo evalúo esa integral a lo largo de esa trayectoria sellada, me queda la integral de B por diferencial L por el coseno de 0 grado es igual a mu 0 por la corriente I, que es la corriente neta ensayada por mi trayectoria. B lo puedo sacar fuera de la integral porque es constante el módulo, a una misma distancia es constante el módulo. Entonces lo puedo sacar fuera de la integral. Me queda la integral de diferencial L es igual a mu 0 por I. Esto, la integral de diferencial L es como si yo sumo todos los diferenciales L. Esto es 2pi por S, que es la longitud de circunferencia. Es igual a mu 0 por I. Entonces, P a una misma distancia es mu 0 por I sobre 2pi por 1 sobre R. Bien. Aplicada la ley de Ampère. La ley de Ampère se puede aplicar únicamente, o sea, para un conductor, en el caso de un conductor, tiene que ser un conductor rectilíneo infinito. Cuando es finito ese conductor, no se puede aplicar Ampère, porque tenemos efectos de borde. ¿Está bien? Entonces, lo que me producen los bordes no es exactamente una línea de campo así circular. Cuando es infinito el conductor, aplico Ampère. Bien, eso quiero que les quede claro. Ahora lo que me estaría restando, explicado Ampère, lo que me estaría restando es fuerza entre conductores. Bien, fuerza entre conductores. Supongamos dos conductores que están sobre una misma línea, ¿bien? Sobre una misma línea. No necesariamente tienen que estar sobre una misma línea. Tenemos un conductor con la corriente entrante y un conductor con la corriente salida. A un conductor le denominamos I1 y a un conductor I2. Este 2, ¿bien? Este es el conductor 1 y ese es el conductor 2. Bien, que están separados por una distancia D entre ellos. Están separados por una distancia D. Estoy buscando también. Pensé que estabas con alguien acá. Disculpame, yo creo que estabas con alguien. No, bueno, no importa. Estaba D, la distancia D entre los dos conductores. Bien, entonces nosotros queremos encontrar a ver qué efecto me produce un conductor sobre el otro. Nosotros sabemos por la ley de Ampère, bien, o el efecto que me produce un conductor rectilíneo muy largo, este campo magnético, este conductor me produce un campo magnético a su alrededor. Y vamos a ver un efecto de superposición, ¿no? En general, una línea que pasa por ahí, un conductor con la corriente saliente me va a producir un campo magnético B en 1 debido a 2, donde ese campo magnético sería mu 0 por I sobre 2pi por 1 sobre D.
¿Está bien? De la distancia entre los conductores. ¿Bien? Si querés darte vuelta así me puedes decir si hay algo. Bien, entonces, ahora vamos a dibujar con otro color. Este es la corriente, entonces esta es la saliente, ahora esta es entrante. Si es entrante, las líneas de campo, todas van a ser antihorarias, ¿está bien? Perdón, horarias. En general así, bueno, este es saliente, este Profe, sí, el campo magnético. acuérdese que el marcador verde no se ve. Ah, dice que el marcador verde no lo ve. El marcador verde no se ve. Bueno, este es el campo magnético en 2 debido a 1. Bien, el campo magnético en 2 debido a 1 es mu 0, perdón, acá era I2, acá es I1 sobre 2pi por 1 sobre D. Las corrientes no necesariamente deben ser iguales, ¿no? Estoy en clase, sí. Bueno, entonces, mu 0 por 1 sobre 2pi por 1 sobre D. Bien, ese es el campo magnético. Nosotros nos acordemos que la fuerza que se ejerce sobre el conductor es por L vectorial V, ¿no es cierto? Es decir, este conductor me produce sobre este un campo magnético y este a su vez sobre un campo magnético. Que este campo magnético sobre la corriente me produce una fuerza. Si este conductor, la corriente es saliente, ¿está bien? La corriente es saliente en el plano del pizarrón, es saliente, entonces saliente, la fuerza es fuerza en 2 debido a 1, bien, y en este caso la corriente es entrante, por lo tanto este vector toma el sentido de la corriente y por L por B me da una fuerza en 1 debido a 2. Bien, entonces, si nosotros hacemos la fuerza en 2 debido a 1, es I2 por L por B21, que es mu 0 por I1 sobre 2pi por 1 sobre, disculpe que voy a reemplazar directamente, por el seno del ángulo que forma la corriente con el B. El ángulo es 90 grados. 90 grados. Esto es igual a 1. ¿Bien? Y F en 1 debido a 2 es I1 por L por mu 0 por I2 sobre 2pi por 1 sobre D. ¿Bien? De tal manera, por el seno también de 90 grados. Esta es la fuerza que se estaría ejerciendo acá. ¿Bien? Entonces, si nosotros llevamos al segundo miembro la longitud, tenemos L, porque es una longitud infinita, no tenemos la longitud, entonces la fuerza por unidad de longitud esto es igual a 1, entonces esto lo puedo sacar directamente, me queda que de acá surge que F21 sobre L es igual a F12 sobre L. Son fuerzas iguales y aplicadas son fuerzas iguales aplicadas en cuerpos distintos. Es decir, es aplicable, tal cual lo que hemos visto nosotros en la ley de Coulomb, es aplicable la tercera ley del Newton. Bien, acuérdense, esto lo tomamos
Bueno.